La explosión del racismo en Europa del siglo XIX, que fragmentaba a las naciones, y dividía al mundo entre salvajes y civilizados, en la actualidad estos conceptos han tomado otras dimensiones, otras formas sustitutivas, racionalizadas, disimuladas y transmutadas, adaptadas a un mundo más civilizado, pero en cierta medida continúan jerarquizando el poder colonial. El cambio debe comenzar en nosotros mismos, resistiéndonos a someternos ante cualquier manifestación de dependencia. Las fuerzas coloniales yacen en el interior de cada uno de nosotros, y nos convertimos en colonialistas de nosotros mismos. Restal afirmó que la colonización no se hubiera podido realizar sin la cooperación de los propios indígenas que se sometieron voluntariamente al poder español. La colonización no fue llevada a cabo exclusivamente por el agresor, sino por la cooperación de aquellos antiguos habitantes de estas tierras que los europeos llamaron América. Sin esta cooperación, no se hubiera podido llevar a cabo la conquista. El agresor siempre ha de encontrar sus epígonos entre los habitantes de las propias naciones a las cuales oprime. El colonizador no podrá llevar a cabo su colonización sin la cooperación de las mismas naciones colonizadas. A menudo se afirma acertadamente, que la conquista la hicieron las naciones originarias, y la independencia los españoles. No se hubiera podido llevar a cabo la conquista sin las alianzas entre los españoles y la población autóctona, nota al pie, véase Restal, Matthew. Sin fecha. Los 7 mitos de la conquista española. Cierre de nota al pie. Esta realidad se prolonga hasta nuestros días. Hemos sido y aún continuamos siendo, los cooperadores y colonizadores de este proceso expansivo europeo y estadounidense. No solo relegamos nuestra libertad y la tenemos por menos, sino que a la vez dificultamos el goce de la libertad en aquellas personas que se sacrifican para obtenerla, tanto para ellas como para nosotros. Lamentablemente, son nuestras propias naciones las que coadyuvan a robustecer el poder autoritario e implacable del imperialismo. En nuestras propias naciones, un determinado sector del periodismo, de los medios de comunicación, el monopolio de la televisión privada en poder de un puñado de familias, la religión, la política, el aparato judicial, y el ejército, entre otros, vende nuestra libertad y nos inducen a someternos ante el agresor. Nos identificamos con el agresor transformándonos en colonos de nosotros mismos y sometiéndonos directamente o inconscientemente ante la tiranía externa. Cuando las naciones están divididas internamente, o enfrentadas unas contra otras, esto facilita el dominio del agresor sobre ellas. La descolonización del pensamiento es un proceso vincular, que afecta por igual al colonizador y al colonizado. Externamente parece que el colonizador pertenece a una nación libre y el colonizado a una nación sometida. Sin embargo, la nación imperialista, se hace dependiente de las naciones colonizadas, más allá de su poder autosuficiente y material, obtenido a través de la opresión ejercida sobre la debilidad. La nación colonizadora es también dependiente porque necesita la existencia de una o varias naciones para continuar subyugándolas, y alimentándose parasitariamente. Una nación imperialista podrá parecernos una nación libre, amante de la democracia, autosuficiente, independiente y autónoma, siendo muy difícil concebirla como nación dependiente debido a su fortaleza. Sin embargo, se trata de una nación tan dependiente como las débiles naciones a las cuales subyuga miserablemente. Una nación libre no necesitará someter ni someterse a ninguna otra nación, precisamente porque se supone que es libre, y en la medida que sometemos nos estamos sometiendo recíprocamente, mediante un vínculo de dependencia con ese otro. Por lo tanto, las naciones imperialistas nunca han sido naciones libres, no conocen la libertad, aunque se autoproclamen democráticas, e independientes, son prisioneras de su propia dependencia imperialista. La libertad les genera un intenso sentimiento de pérdida y temor. Temen que las naciones a las cuales oprimen, se liberen de sus cadenas, y logren caminar enhiestas sobre sus propios pies, porque de ese modo ya no podrán continuar expoliando sus riquezas. Entonces, tendrán que aprender a ser realmente independientes, es decir, a lograr por sí mismas, lo que hacían mediante la expropiación expansionista. Las naciones colonizadoras autosuficientes como las colonizadas inferiores, permanecen sometidas mutuamente en una relación de dependencia. No existe solamente una imposición externa, sino interna, desde el seno de estas mismas naciones ante la pérdida de sus colonias. El bloqueo y las sanciones económicas son el método más desesperado que los imperios aplican ante las naciones que se oponen a su tiranía. Si bien externamente parece que las naciones dominantes son autosuficientes, libres, autónomas,
e independientes, en realidad no lo son, ya que necesitan del uso del dominio y la manipulación para existir. Estas naciones tienen la capacidad de brindarlo todo, ayuda económica, protección, amparo, préstamos, pero jamás podrán dar libertad, porque no la tienen, y nadie puede dar lo que no tiene. Una vez que fuimos independientes como naciones, nos hemos sentido aislados, sin la seguridad del influjo de esas naciones que nos gobernaban y subyugaban. Una vez que decidimos ser libres, tuvimos miedo de esa libertad, al sentirnos desamparados, permitiendo que la tiranía se perpetúe bajo otras formas sustitutivas de poder. En nuestro continente, ese miedo a la libertad, ha producido en el seno de sus naciones, comportamientos y decisiones que han debilitado y concedido la injerencia del poder imperialista. La perseverante inestabilidad económica, política y social en nuestro continente, sus continuas dictaduras que comienzan con las repúblicas. Los presidentes y constituciones que se suceden continuamente. Las repetidas revoluciones. Las conspiraciones, renuncias, revueltas, guerras, y juntas militares. Presidentes destituidos, derrocados, heridos y asesinados, que se declaran a sí mismos amos absolutos de sus naciones y que gobiernan durante decenas de años, es el resultado de ese miedo a la libertad, de la impotencia, la inseguridad, que ha generado en estas nuevas repúblicas, por no haber cortado aún el cordón umbilical ante las fuerzas expansionistas coloniales. Continuamos siendo naciones fetales por mantener vivos los vínculos y mecanismos que implican la evasión de la libertad. El miedo inconsciente a gobernarnos por nosotros mismos nos impele a buscar como salida, el influjo de otras manifestaciones de dependencia. Por lo tanto, la patria grande de Ugarte hará libre a las naciones imperialistas cuando ella misma se libere, expulsando de esa manera al agresor que ha internalizado. No solo las naciones colonizadoras tienen la potestad de dar libertad a las colonizadas, las naciones colonizadas también harán libres a las naciones colonizadoras. Nuestras repúblicas se han constituido de una colonia donde no existió un gobierno representativo, donde se desconocía la democracia. Se formaron bajo una escuela absolutista, opuesta a la de las colonias inglesas. Necesitamos una educación que nos ayude a visualizar esta realidad. Liberarnos afectivamente, y efectivamente del influjo europeocéntrico y del centrismo estadounidense en nuestra educación, y en gran medida de la influencia religiosa tanto a nivel consciente como inconsciente, la cual se convierte en otra manifestación expansionista que asfixia el proceso de la libertad, nos conduce a la sumisión, y a nuevas formas de dependencia. La educación está intrínsecamente relacionada con la libertad, por lo tanto deberá presentar oposición ante los poderes dominantes que desean perpetuar nuestra ignorancia para poder expandirse. Una educación participativa, opuesta a los vínculos de dependencia, donde no existen verdades absolutas fijas e invariables, donde la realidad la podamos construir entre todos y para todos, una educación libre de la influencia religiosa, de imposiciones absolutistas, donde el enseñar y el aprender sea un mecanismo dialéctico y no unidireccional. Es necesario que nuestro continente continúe su marcha por el camino de la descolonización. Hace más tiempo que vivimos como colonia que como naciones independientes presumimos ser libres, mientras tanto nos encontramos sujetos a poderes externos e internos que operan subrepticiamente. Afirmamos tener pensamientos propios, decimos que pensamos por nosotros mismos, que nuestras ideas son espontáneas, y sin embargo, nos comportamos al mismo tiempo como autómatas. Deseamos despojarnos del tirano que nos agobia, pero al mismo tiempo su presencia nos da seguridad. La educación debe ser el estandarte de nuestra libertad. Creo firmemente que la libertad y el aprendizaje guardan cierta analogía. Del mismo modo, el proceso de la libertad, como los nuevos aprendizajes, genera resistencias al cambio, incomodidad y miedos. Siendo el colonialismo una fuerza expansiva intensa que ha impregnado todas las áreas de la actividad humana, y que opera asimismo bajo un influjo inconsciente, no nos hemos de sorprender que muchos hombres y mujeres combatieran sin saberlo desde diversos campos de conocimiento contra estas fuerzas expansionistas, martillando una y otra vez, la dura coraza de los paradigmas hegemónicos. Desde el campo de la psiquiatría y la psicología social en el Río de la Plata, podemos afirmar que las ideas de Piscián Riviere fueron desde un cierto punto de vista, ideas descolonizadoras, destinadas a profundos cambios sociales. Si bien Piscián nació en Francia, sus padres se afincaron primeramente en el Chaco y luego en Corrientes, viviendo de esa manera culturas muy diferentes, lo que le ayudó a comprender más fácilmente la gran influencia que ejerce la sociedad,
la cultura y las experiencias sobre el sujeto que las vive. Pisean notó el prejuicio racial que se le tenía a los indios guaraníes, y que muchos conceptos sobre ellos, era el producto de leyendas. Lema, 1997, página 15. Pisean Riviere afirmó que cuando aprendemos algo nuevo, cambiamos nuestra forma de interpretar la realidad, vamos despojándonos necesariamente de ciertas convicciones, ya oxidadas, que nos daban seguridad, pero que ahora deberán ser sustituidas por otras, lo que genera como consecuencia ciertas resistencias al cambio. Citaré las mismas palabras de Pisean Riviere. Así es como definimos la tarea, consiste en el abordaje del objeto de conocimiento que tiene un nivel explícito o manifiesto de abordaje. Pero en este plano explícito de la ejecución de la tarea o tratamiento del tema surgen ciertos tipos de dificultades, de lagunas, de cortes en la red de comunicación, montos de exigencia que aparecen como signos emergentes de obstáculos epistemológicos. Lo esencial es esto, que lo explícito de la ejecución de la tarea o del tratamiento del tema, se dan ciertos tipos de dificultades, las dificultades típicas o lagunas, o cortes en la red de comunicación, y grados de exigencia que parecen como signos, como emergentes de lo que nosotros llamamos obstáculo epistemológico. Esto es, sería un obstáculo en la visión de un conocimiento cualquiera. Este obstáculo o dificultad de abordaje, denuncia una actitud de resistencia al cambio, y nos estamos acercando al centro de la cuestión. El obstáculo epistemológico centra las resistencias al cambio, y nuestra tarea es justamente promover un cambio, en un sentido grupal, operativo, cambio de una situación a otra, en que lo explícito que tomamos como manifiesto se interpreta hasta que aparezca algo nuevo, un nuevo descubrimiento o un nuevo aspecto. Este obstáculo o dificultad de abordaje denuncia una actitud de resistencia al cambio, analizando el porqué de la resistencia al cambio, y qué significa el cambio para cada uno. Pudimos ver que existía en realidad dos miedos básicos con los que trabajamos permanentemente, el miedo a la pérdida, y el miedo al ataque. Es decir, en todo intento de cambio se levantan ansiedades las cuales se oponen al cambio. El miedo a la pérdida consiste en sentimientos o temores de perder por el cambio, la situación previamente lograda. El miedo al ataque significa que por el hecho de haber cambiado, se crea una nueva situación, una nueva ansiedad, una nueva resistencia al cambio donde el individuo se encuentra en la nueva situación sin instrumentos y por lo tanto vulnerable. Entonces, el miedo a la pérdida es el sentimiento de perder lo que ya se posee y el miedo al ataque es el sentimiento de encontrarse indefenso ante un medio nuevo sin la instrumentación capaz de protegerlo. Riviere, 1980. Del mismo modo tanto el aprendizaje como la búsqueda de la libertad, generan miedo al cambio, a la pérdida de la fuente de seguridad, incluso teniendo en cuenta que esa seguridad es obtenida a costa de la tiranía de vínculos de dependencia. Por esta misma causa, la lucha histórica por la libertad, fue seguida inmediatamente del autoritarismo y la negación a esa libertad que se deseaba lograr. El deseo y el temor actúan en forma simultáneas, tanto la búsqueda de la libertad como el aprendizaje, implican despojarse de ideas, afectos, conceptos, relaciones, vínculos, que nos dan seguridad, pero que al mismo tiempo se oponen al cambio. En el fondo deseamos cambiar y a la vez mantener todo en el mismo lugar, es decir, queremos cambiar para que todo siga como está. Tanto en el aprendizaje como en el proceso de la libertad, se producen miedos. Pisean Riviere afirmaba que el sujeto que aprende, está dejando convicciones que le dan seguridad, y cambiándolas por otros conceptos nuevos, de tal manera que la construcción demanda una deconstrucción. La búsqueda de la libertad, nos induce a la inseguridad, incertidumbre, temor, un sentimiento de pérdida y soledad. Al perder paulatinamente el objeto que nos brinda seguridad, nos desligamos de la dependencia de ese objeto para emanciparnos, crecer y formar nuevos vínculos. El niño recién nacido, ha dejado de ser un único ser con su madre, pero aún no es independiente de ella. Todavía necesita de su cuidado, su alimentación, y su amparo durante un largo tiempo. Por lo tanto continúa siendo parte de su madre, aún sigue atado simbólicamente al cordón umbilical que le une a su madre otorgándole seguridad, pero que le impide al mismo tiempo desarrollar sus potencialidades. Podemos afirmar entonces que tanto el aprendizaje como la libertad demandan un constante trabajo en nosotros mismos, la superación de un proceso ansiógeno, donde existe un antagonismo, entre mantener un proceso de cambio, o intentar volver hacia el vientre materno. Retornar hacia nuestros vínculos primarios, o avanzar libremente,
y desarrollar nuestras potencialidades humanas independientes, mediante nuevos vínculos basados en el amor, la creación, la solidaridad y la esperanza. La primera experiencia relacionada con la libertad humana, con la expansión, consiste en la emancipación afectiva del vínculo materno. El incesto implica el deseo de seguir siendo niños apegados a las figuras protectoras, sin poder lograr ponernos enhiestos, y caminar sobre nuestros propios pies. El corte del cordón umbilical en sentido simbólico, se convierte en una ardua tarea para el ser humano, tal vez la más difícil. Erich Fromm afirma que el apego a las figuras paternas, es la más fundamental forma de incesto. La tribu, la nación, la raza, el Estado, la clase social, los partidos políticos y muchas organizaciones, se convierten en la familia que no nos permiten experimentar la libertad, son una forma de incesto. El sujeto llega a una convicción personal irrefutable, creyendo que su religión, su partido político, su determinada posición es lo único verdadero y válido, en cambio todas las demás formas de interpretaciones están equivocadas. Existe un contenido que él mismo ha construido y sobre el cual afectivamente no puede llegar a cuestionarlo porque este contenido ha sido construido como trinchera para su propia protección. Puede tener un gran raciocinio, inteligencia y gran capacidad de autoescrutinio, sin embargo, cuando se pone en tela de juicio dicho contenido personal mediante el cuestionamiento, esa gran capacidad de autoescrutinio que posee en otras áreas, aquí se desvanece, y el sujeto se convence que solo él está en el camino correcto. No podrá haber otra realidad diferente y complementaria. Su pensamiento se repliega y solo puede percibir un determinado contenido de la realidad, creyendo ver la totalidad. Su pensamiento se vuelve contradictorio, inconsecuente, el sujeto pierde su capacidad crítica. Defenderá con ahínco ciertos puntos visiblemente inconsistentes, y en casos más profundos, puede llegar a un grado de confusión tal, de defender los actos más crueles, y estar totalmente convencido que sus convicciones son irrefutables. A menudo puede tratarse de una persona instruida, ejercitada en la tarea de cuestionar, un sujeto respetado por la comunidad intelectual, sin embargo cuando llega el momento de cuestionar las inconsistencias de su propia posición a la cual se ha arraigado vehementemente, no puede ser crítico de ellas. Se enoja profundamente cuando se pone en tela de juicio sus convicciones intocables, considera el cuestionamiento como un ataque a su propia persona. El sujeto teme quedar inerme, sin defensas, sin un escudo protector, desvalido, sin las murallas que él mismo ha construido durante mucho tiempo y que le protegen de un profundo miedo al cambio. Procura nuevas formas sustitutivas de apego, como continuidad histórica de otros apegos anteriores. Para vencer el miedo insoportable a sentirse solo, aislado, y rechazado, va adoptando paulatinamente nuevas formas de dependencia ya sean religiosas, políticas, ideológicas, o cualquier tipo de manifestación que le brinde seguridad. Se convence que todas las personas que piensan diferente, representan una amenaza. Por esta causa el sujeto es incapaz de trabajar en grupos, de llegar a un acuerdo con el otro, de escuchar la voz disidente, de valorar la solidaridad, la heterogeneidad y la cooperación entre las personas. Al desconfiar de todos, desconfía de sí mismo. Proyecta su odio, y sus temores sobre sus disidentes, impone sus ideas, es incapaz de integrar e integrarse, de trabajar y construir con y para el otro, salvo con los que piensan de idéntica manera que él. Su discurso a través del cual afirma sentir respeto y amor hacia los demás es visiblemente opacado por sus acciones, su dogmatismo y odio evidentes. Defiende su posición a ultranza con argumentaciones razonables, y fehacientes, sin embargo, estas argumentaciones ocultan otro discurso irracional, de tal manera que su exposición evidente, conlleva a ciertas conclusiones irracionales. La racionalización es un acuerdo entre la naturaleza gregaria y nuestra capacidad humana de pensar. La última no obliga a hacer creer que todo cuanto hacemos puede resistir la prueba de la razón, y por este motivo tendemos a hacer creer que nuestras opiniones y decisiones irracionales son razonables. Pero en cuanto somos borregos, la razón no es nuestra guía principal, nos vemos guiados por un principio enteramente distinto, el de la fidelidad hacia el rebaño. La ambigüedad de pensamiento, la dicotomía entre la razón y el intelecto racionalizador, es la expresión de la básica dicotomía del hombre, la necesidad coextensiva de esclavitud y libertad. El desarrollo y emergencia total de la razón dependen de que se alcance una libertad e independencia totales. Hasta que esto se haya logrado,
el hombre tenderá a aceptar la verdad que exige la mayoría de su grupo, su juicio está determinado por la necesidad de contacto con el rebaño y por el miedo a verse aislado de él. Fram, sin fecha, página 83. El sujeto deposita todos sus miedos en un determinado objeto externo, fuera de él para lograr detectarlo y combatirlo. Ese objeto indeseable puede ser de origen político, religioso, económico, ideológico, y que representa a menudo la sustitución de personas, situaciones, experiencias mucho más profundas y que son inconscientes para él. Existe un único tema que excede su discurso, una única preocupación, que se transforma en su leitmotiv. De tal manera que lo único que habla es ese tema medular que le preocupa y que todo lo desborda. Podrá ser una religión determinada, un partido político, una corriente económica, donde deposita en ellos todo lo malo, lo vil, lo despreciable. En cambio, por otro lado, el pensamiento que él abraza como suyo deberá ser el único y verdadero. El significado real e inconsciente de su discurso no está destinado hacia la búsqueda de justicia, el amor por la vida, de protección del prójimo, como realmente afirma, sino en contrarrestar, en combatir, en destruir apasionadamente ese objeto maligno y fóbico construido por él mismo y contra el cual combate sin descanso. Hará conferencias, irá por todos lados llevando consigo ese mensaje combativo, donde sus ideas y solo ellas son las únicas verdaderas, combatiendo con tesón, al objeto maligno, al cual golpea, una y otra vez, intentando afanosamente destruirlo, interpretándolo como el mal absoluto de la humanidad. El objetivo de su vida, de sus energías, no pasa por presentar un discurso constructivo, sino en destruir al objeto fobógeno, e indeseable. No se trata de un discurso genuino, basado en la construcción de la solidaridad y del cuidado humano. Externamente parece que lo fuera, sin embargo, una mirada más cercana nos mostrará que el discurso está contaminado por un fuerte sentimiento de odio, de intolerancia hacia el que opina diferente. En definitiva, lo que está en juego no son las personas a las cuales dirige su discurso, es el propio sujeto y la respectiva destrucción del objeto maligno que ha construido y que ahora debe destruir. En los pequeños actos cotidianos podemos percibir la realidad. El modo en que un hombre mira a su vecino, o habla a un niño, el modo en que come, anda o estrecha la mano, o el modo en que procede un grupo con respecto a las minorías, es más expresivo en cuanto a fe y amor que cualquier creencia declarada. Fram, sin fecha, página 87. Volviendo a Hegel, aún nos queda por analizar otros aspectos eurocéntricos en sus escritos. El filósofo y la sociedad europea, miraban con recelo la independencia de las naciones de nuestro continente. Entendían que la independencia solo podía lograrse gracias al componente europeo en el continente, porque entendían que los indígenas y el negro, debido a la inferioridad, no podían independizarse del dominio europeo, porque estaban condicionados por su naturaleza biológica e inferior. Tanto Hegel como la sociedad de su época miraban con recelo las independencias de las naciones de nuestro continente, entendían que la independencia solo podía llevarse a cabo gracias al espíritu europeo, debido a que el negro y el indígena están condicionados por su naturaleza biológica inferior, que les impide ser libres e independientes. Desde una concepción europea, se le acusa a las diversas razas inferiores de ser sumisas y serviles de tal manera que solo un remanente de europeos pueden doblegar a miles de indígenas. Este discurso lo veremos repetirse frecuentemente en las ideologías expansionistas, a través de misioneros protestantes, políticos estadounidenses e ingleses. Para las potencias coloniales, era necesario imponer la cultura, la moral cristiana y europea. Los salvajes eran tenidos como niños a los cuales se les debía imponerles la autoridad eclesiástica y política. Es inadmisible el mestizaje, señala Hegel, porque de esa manera se corre el riesgo de que se forme una nación aparte perdiéndose la identidad europea, y con ello la civilización y el progreso. Por lo tanto, el colonialismo es en gran medida una forma de expandir la verdadera cultura, al aplastar a su paso a las razas inferiores que solo traen consigo la decadencia estática. La historia universal tal como la entiende Hegel, ha sido interpretada bajo aspectos teológicos ya sea de carácter consciente o inconsciente. El filósofo coloca el comienzo de la historia más allá de Siria, o sea en el espacio geográfico donde según la Biblia se encontraba el Edén. Los países situados al otro lado de Siria, constituyen el comienzo de la historia universal pero quedan luego inmóviles, apartados de su marcha, más allá de Siria, en el Edén. El mar Mediterráneo es el centro de la historia universal hegeliana,
es el eje, el ombligo de la Tierra. 3. Grecia, es el punto luminoso de la historia universal hegeliana. 4. En Siria, Jerusalén constituye el centro del judaísmo y del cristianismo. 5. Al sudoeste se hallan la Meca y Medina, orígenes de la fe musulmana. 6. Hacia el oeste, Delfos, Atenas. 7. Más al occidente Roma y Cartago. 8. Al sur se halla Alejandría. 9. El Asia Oriental remota está apartada del proceso de la historia universal hegeliana y no interviene en él. 10. La Europa septentrional no ingresa hasta más adelante en la historia universal hegeliana, no interviene durante la antigüedad. 11. El extremo oriente mantiene su unidad cerrada, y no ingresa en el movimiento de la historia universal hegeliana. 12. El otro extremo, o sea los países situados al norte de los Alpes, ingresan en la historia universal hegeliana. 13. Los países del poniente acarrean la decadencia de la historia hegeliana. 14. Hegel afirma que salvo la costa septentrional de África, por estar ubicada cerca de Europa, el África europea y que, se ha desarrollado como un reflejo de afuera, no ha sido teatro de acontecimientos históricos. El África meridional, deberá ser desestimada y tenerla en el olvido, no significa nada, y solo le resta compartir el destino de los grandes. No está llamada a adquirir una figura propia. El África propiamente dicha, es la parte característica de este continente. Comenzamos por la consideración de este continente porque enseguida podemos dejarlo a un lado, por decirlo así. No tiene interés histórico propio, sino el de que los hombres viven allí en la barbarie y el salvajismo sin suministrar ningún ingrediente a la civilización. Hegel, 1994, página 180. Para Hegel, el África septentrional, bañada por el mar Mediterráneo, Marruecos, Fez, Argel, Túnez, Trípoli. Esa parte no pertenecen a África, sino más bien a España con la cual forma una cuenca, esa parte es el África que vive en dependencia, cuya vida se ha desarrollado siempre como un reflejo de afuera. No ha sido teatro de acontecimientos históricos, sino que ha dependido siempre de grandes revoluciones. Dependió de los fenicios, los romanos, los vándalos, los romanos del Imperio bizantino, los árabes, los turcos, los estados piratas. Hegel, 1994, página 180. El pensamiento de Hegel expresa una misión regeneradora y militar de las potencias colonialistas sobre los pueblos denominados salvajes. Compárese las afirmaciones de Hegel con las expresiones del representante, Stradar en el Congreso de 1819, en relación a la guerra contra los seminolas. Señor, la frontera occidental es la región del mundo donde la civilización está realizando la más veloz y amplia conquista del desierto, llevando consigo la religión cristiana y todas las virtudes sociales. Es el punto en que la raza se muestra más progresista, pero bastará afirmar el principio de que el Dios de la naturaleza ha limitado vuestra marcha en esa dirección, el principio de que el indio es el Señor supremo de ese vasto dominio, alrededor del cual la justicia y la religión han dibujado un círculo que no os atrevéis a traspasar, para que se interrumpa el progreso de la humanidad, y una de las más bellas y fértiles extensiones de la tierra se vean condenada a perpetua esterilidad, como campo de caza de unos perros salvajes. Weinberg, 1968, página 86. Las ideas de Hegel han tenido su influencia en la geografía expansionista del espacio vital y el destino manifiesto, pero desde mi punto de vista, la influencia de la predestinación calvinista y el puritanismo, tuvieron desde mucho tiempo atrás, una participación importante, mediante transmutaciones, en las ideas de la predestinación expansionista racial y la explosión del racismo del siglo XIX. En estado de salvajismo hallamos al africano, afirma el filósofo eurocéntrico, mientras podemos observarlo y así ha permanecido. El negro representa al hombre natural en toda su barbarie y violencia, para comprenderlo debemos olvidar todas las representaciones europeas. Debemos olvidar a Dios y la ley moral. Para comprenderlo, exactamente, debemos hacer abstracción de todo respeto y moralidad, de todo sentimiento. Todo esto está además en el hombre inmediato, en cuyo carácter nada se encuentra que suene a humano. Por eso, precisamente no nos es fácil imaginar su naturaleza por dentro como no podemos compenetrarnos con un perro o con un griego arrodillado delante de la estatua de Zeus.
Solo mediante el pensamiento podemos alcanzar una inteligencia de su naturaleza, pero no podemos sentir más que aquello que es igual a nuestras sensaciones. Hegel, 1994, página 183. Para Hegel, el negro vive en estado de inocencia, de unidad del hombre con Dios y la naturaleza. Aquí vemos la influencia del mito del Edén en las ideas del filósofo. Este primer estado de inocencia es denominado por él como el estado animal de la humanidad. Por lo que vamos comprendiendo, podemos afirmar que el eurocentrismo contiene un centrismo religioso monoteísta, a través del cual deben juzgarse todas las religiones paganas y contrarias a la única verdad establecida por la providencia. Desde esta mirada, Hegel no puede concebir que el africano no sea capaz de reconocer a un único ser supremo, un ser absolutamente objetivo, absoluto, determinante, una potencia superior frente a la cual el hombre se sitúa como algo más débil, como algo inferior. El Dios de Hegel deberá ser representado en la forma verdadera, no a través de la adoración de los astros y ríos. Los negros africanos son hechiceros, porque se atribuyen poderes sobre la naturaleza en lugar de someterse ante un Dios único. Al mismo tiempo, Hegel se erige como un líder mesiánico en el sentido que si la historia tiene su punto culminante en Europa, Hegel se convierte de esa manera en el filósofo del fin de la historia. Por delante de él no habrá nada superior, y al mirar hacia atrás contemplará un proceso inferior, inmaduro, la niñez de la humanidad cuya culminación es el mismo. Hegel ha llegado a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra industrial, productiva, cuya misión es dar luz a la humanidad, y eliminar a su paso al elemento pagano contrario a la única y absoluta verdad monoteísta establecida por la providencia. Los factores que intentaron mantener la esclavitud deben ser comprendidos por causas socioeconómicas, como afirmó Eric Williams, que, aunque se tratara de un recurso odioso, la esclavitud era una institución económica de primera importancia, escribió Givan Bakefield. La adopción de la esclavitud, nada tiene que ver con circunstancias morales, sino económicas, no se relacionan con el vicio y la virtud, sino con la producción. Williams, sin fecha, página 31 a 32. Es importante señalar aquí, que aún la oposición, la prohibición, incluso la abolición de la esclavitud en líneas generales, no fue impulsada por cándidos sentimientos de piedad. Lo fue porque el trabajo libre era más provechoso que la esclavitud. Para Adam Smith, el trabajo hecho por esclavos, aunque parezca que solo cuesta su manutención, es, a fin de cuentas, el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna, no puede tener otro interés que el de comer lo más posible y trabajar lo menos posible. Smith, sin fecha, página 538. Es decir, para el propietario de esclavos llegó un momento que era más redituable contratar hombres libres que mantener el trabajo esclavo. En el comienzo de la colonización, la esclavitud no se adoptó como una elección frente al hombre libre. La población libre europea en el siglo XVI era escasa para cultivar el Nuevo Mundo. La civilización ha permitido la abolición de la esclavitud, sin embargo la sumisión del esclavo ha sido sustituida por la del hombre libre. Si bien en la actualidad las condiciones sociales son mucho mejores que las anteriores, el vigente sujeto libre como sustituto del esclavo antiguo, permanece aún bajo otras formas subrepticias de explotación. Ya no es necesario que sufra los garrotes y los palos de su amo, ahora se ha logrado que sea él mismo el que se someta pasivamente y se enorgullezca al mismo tiempo de sentirse libre. Los escasos conocimientos antropológicos de la época, estaban además influenciados por prejuicios religiosos, de tal manera que la ciencia y la filosofía no habían alcanzado la madurez necesaria para desprenderse de estas ideas. No era posible valorar a las diferentes culturas, porque no se adaptaban a la única verdad que detentaba el cristianismo. El negro era relacionado con lo pagano, con todo lo que es ajeno al Dios de la Biblia, condenado como idólatra, politeísta, polígamo panteísta, y debido a ese paganismo deletéreo, se suponía que el negro merecía la esclavitud y la opresión como castigo. El negro, por ser negro ya era considerado asesino, depravado, déspota, traicionero, absolutista, fanático, irracional, destructivo, y supuestamente un ser inferior que odia profundamente la vida. El negro es para Hegel belicoso por naturaleza, por lo tanto, la característica del negro es ser indomable. Su situación no es susceptible de desarrollo y educación y tal como hoy lo vemos ha sido siempre. Hegel, 1994, página 194. 1. Para Hegel, Asia es el verdadero teatro de la historia universal,
se produce lo moral de la conciencia del Estado. En Asia despuntó la luz del espíritu, la conciencia de algo universal y, con ella la historia universal. Europa es el centro y término del viejo mundo, es el oeste absoluto, y Asia es el este absoluto, teoría heliodrómica. 2. La Siberia no es propia para la constitución de la historia universal. 3. La China, la India y Babilonia han permanecido encerradas dentro de sí mismas, no han pasado al principio del mar. Si bien Hegel considera que la historia debe comenzar con el imperio chino debido a su antigüedad, sin embargo, lo estático reemplaza a lo histórico. De tal manera que la China y la India se hallan fuera de la historia universal. Ni en la China ni en la India hay progreso, tránsito a otra cosa, Hegel, 1994, página 221. La influencia de la teología protestante, ha estado presente en toda la obra de Hegel, ya sea bajo la forma consciente o inconsciente. La interpretación histórica y filosófica de Occidente, ha sido alterada por la influencia de la teología y las fuerzas eurocéntricas, el colonialismo, el racismo, los deseos inconscientes en las interpretaciones, las racionalizaciones, proyecciones y las ideologías expansionistas. A tal punto la religión ha sido un obstáculo en el pensamiento hegeliano que establece como verdad absoluta determinados relatos bíblicos, y cualquier idea que no se adapta a esa verdad establecida providencialmente es desechada como falsa. De tal manera que llega a la conclusión que la tradición china no puede tener más de 4.400 años porque precedería a la época del diluvio del Génesis según los relatos mosaicos. No llega a esta conclusión por un análisis histórico profundo, sino porque, desacreditaría la tradición de dichos relatos. Hegel, 1994, página 224. Hegel no puede admitir que Grecia y Europa hayan recibido la influencia científica, filosófica, y artística de otros imperios, ya sea de Egipto, de China, o la India. Deberá eliminar esa idea de su pensamiento consciente, por lo tanto, para mantener su postura eurocéntrica, el filósofo deberá minimizar a todas las demás culturas y jerarquizar simultáneamente a la europea. Europa tiene que permanecer en el centro, por consiguiente es necesario apartar hacia la periferia a todas las demás civilizaciones. El europeocentrismo, está incorporado, naturalizado, internalizado intrínsecamente en nuestros pensamientos, afectos, deseos, pasa desapercibido, de tal manera que es prácticamente incuestionable. Es difícil pensar y pensarnos desde la periferia, lo hacemos mecánicamente desde el centro, desde una posición en la cual hemos sido instalados mediante un proceso centenario. El eurocentrismo, es desde mi punto de vista, la derivación y el proceso de la transmutación histórica de los aspectos religiosos monoteístas, que fueron tomando formas sustitutivas, deformándose e integrándose en el Estado, el derecho, la política y la filosofía, de tal manera que esa única deidad, su única verdad, y su naturaleza sublime, han sido transmutadas y distorsionadas bajo la existencia de un único continente como paradigma del progreso, como el ombligo del mundo, donde todas las civilizaciones similares a satélites, orbitan iluminadas en torno a Europa como si se tratase de los planetas orbitando alrededor del Sol. La cultura europea representa simbólicamente e inconscientemente esa divinidad orbitando a su alrededor todas las demás naciones paganas. Europa es la representación de la providencia que todo lo recibe, lo perfecciona, desarrolla y le da vida. Es la luz del mundo. El Sol es la representación de la voluntad providencial que ha decidido predestinar y ubicar a Europa y al Mediterráneo en el ombligo del mundo. He aquí la extensión de la predestinación calvinista del siglo XVI y la transmutación de su teología ya distorsionada y expresada bajo formas filosóficas, cuyos conceptos aún persisten en el tiempo y espacio, más allá, hasta nuestros días bajo diferentes formas sustitutivas. Aún en este siglo XXI el calvinismo ha descendido de los púlpitos eclesiásticos, para transmutarse bajo la forma de geopolítica y de expansionismo imperialista. De la misma manera, el destino manifiesto estadounidense, está conformado por fuerzas predestinadas calvinistas que sobreviven en el tiempo. El Sol para Hegel, señala primeramente un levante en Oriente, y después de hacer su recorrido se pone en Occidente señalando a Europa como la culminación de la historia universal. Para Hegel este hecho no tiene una explicación racional, y su discurso se halla a poca distancia de afirmar que fue la mano de la providencia la que ha señalado a Europa como fin de la historia universal. Sin embargo, 300 años antes, Calvino consideró las señales bíblicas del Dios hebreo deteniendo al Sol.
Estas señales solo pueden ser explicadas como indicadores y milagros. Mientras que el Dios bíblico detiene el sol, el Dios de Hegel, señala con su dedo a Europa como centro de la historia universal. Asimismo, cuando leemos que el sol, por la acción de la oración de Josué, estuvo parado en un mismo grado por espacio de 2 días, Yas 10,13, y que a favor del rey Ezequías, su sombra volvió atrás 10 grados. 2 Rey 20,11, con estos pocos milagros mostró que el sol no se pone cada día por un movimiento ciego de la naturaleza, sino que él gobierna su curso para renovarnos la memoria del favor paternal que nos tiene y que demostró en la creación del mundo. Calvino, 1988. El sol de Hegel tampoco nace y se pone por casualidad. Su trayectoria es un indicador de la voluntad divina, que ha decidido predestinar a la mayoría de la humanidad a la barbarie, y a una minoría burguesa, protestante, de tez blanca y privilegiada que vive en el centro y norte de Europa al progreso. No fue consciente Hegel, como tampoco lo fueron sus seguidores, de las diferentes transmutaciones históricas teológicas y calvinistas que influenciaron en su pensamiento filosófico. El Asia anterior se relaciona con Europa, se desarrolló gracias a esta cercanía. Aquí se originaron los principios religiosos y políticos que evolucionaron en Europa. Es decir, que el cristianismo se halla en relación con el Mediterráneo, Arabia, Siria, sobre todo el litoral con Judea, Tiro y Sidón. Se ha convertido en la evolución del judaísmo, compartiendo sus raíces judías, y adquiriendo una identidad europea. 2. El espíritu universal encuentra su asiento en el centro y el norte de Europa. Las comarcas del norte de los Alpes, pueden a su vez, dividirse en 2 partes, la parte occidental con Alemania, Francia, Dinamarca, Escandinavia, es el corazón de Europa, el mundo descubierto por Julio César. 3. El nordeste de Europa entra más tarde en la serie de los estados históricos y comprenden las llanuras nórdicas típicas, que pertenecieron a los pueblos eslavos y constituyen la unión con Asia, sobre todo Rusia y Polonia, Hegel, 1994, página 198. Este despunte y puesta del sol tiene una relación inconsciente con el tiempo, el trabajo, el capitalismo creciente, la producción de la jornada laboral como sinopsis, el trabajo en sí mismo, el negocio que sustituye al ocio, y el impulso productivo y mercantilista que se venía desarrollando en Europa. La historia universal tiene una orientación, y esta orientación está predestinada. La historia universal va de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el término de la historia universal, mientras que Asia es el principio de la historia universal. Existe un Oriente, por excelencia, aunque el Oriente es por sí mismo algo relativo, pues si bien la Tierra es una esfera, la historia no describe un círculo alrededor de ella, sino que más bien tiene un orto, un oriente determinado que es Asia. En Asia nace el sol exterior, el sol físico, y se pone en Occidente, pero en cambio aquí es donde se levanta el sol interior de la consciencia que expande por doquiera un brillo más intenso. Hegel, 1994, página 202. Para Hegel no es tan importante dónde comienza lo que él entiende como historia universal, sino dónde culmina. Con el fin de erigir a la civilización europea, excluyó como inferior a cualquier civilización que pudo haber precedido a Europa en ciencia y tecnología. De esa manera Europa quedaba en liderazgo, y surgiendo a la vida como por generación espontánea. A los aztecas, incas y mayas se les ha dejado afuera. No entran en la historia antigua y en la historia de la filosofía. Por otro lado, la tesis de la debilidad e inmadurez de las Américas es relativamente moderna, nace con Buffon a mediados del siglo XVIII. Buffon consideró la inferioridad zoológica de las especies del Nuevo Mundo. Las suponen menos fuertes y menores en tamaño a las del Viejo Mundo, proyectando de esa manera, su propio sentido de omnipotencia en el tamaño de los robustos animales del Viejo Mundo, y llegando a la conclusión de que lo autóctono del Nuevo Mundo es inferior que lo autóctono del Viejo Mundo, y por lo tanto de Europa. La idea de la predestinación, que influyó en Hegel, ya lo había hecho anteriormente en el pensamiento de Buffon. Hervey afirma que Buffon padecía de miopía y era físicamente grande, fuerte y estaba orgulloso de serlo, era dado a tomar las cosas y los seres por el tamaño. El concepto de grandeza y de inferioridad zoológica de Buffon, el hecho de apreciar lo grande en tamaño como importante, y lo pequeño como insignificante, no creo que haya derivado exclusivamente de su miopía, sino también de causas más complejas e irracionales, de fuerzas inconscientes,
del influjo religioso, que hacía 200 años venían avanzando en la Europa reformada. Las fuerzas naturales tanto para Buffon como para Hegel han dividido la existencia en un mundo inferior, y en un mundo superior, sin que nadie ni nada pueda hacer algo para explicar y modificar esa voluntad natural. Estas ideas religiosas, predestinadas, se transmutaron y deformaron en los siglos posteriores dando a luz otras manifestaciones similares, bajo las dimensiones filosófica hegeliana, y biológica buffoniana. El hombre que habita el Nuevo Mundo es más débil, más pequeño, más tímido y más cobarde que el hombre europeo. Según Buffon, el hombre del Nuevo Mundo, es hombre y animal al mismo tiempo. Aunque posee las dos naturalezas, filogenéticamente se encuentra más cerca del animal que del hombre. Como ya habíamos afirmado, el concepto de inferioridad de los moradores del Nuevo Mundo, ha servido para justificar y habilitar tratos inhumanos, del mismo modo, al no poseer un alma divina, es similar a los demás animales de su continente. La humedad del ambiente, el material en putrefacción y el pulular de insectos, guarda una estrecha relación con la teoría de la generación espontánea, refutada por los experimentos de Pasteur. Buffon creía que los animales y las plantas surgían espontáneamente del agua, y que la podredumbre se relacionaba estrechamente con el surgimiento de la vida. La vida y lo putrefacto guardan cierta relación en el pensamiento europeo de la época relacionado con el Nuevo Mundo, es decir, de lo que está podrido, descompuesto, pútrido, e infestado, ha surgido una vida degenerada. La vida no surgió como en el Viejo Mundo, no emergió de las límpidas aguas de la creación. Se suponía que América, por ser un continente nuevo, estuvo más tiempo bajo las aguas del mar y aún no se ha terminado de secar. Por lo tanto, América es insalubre para el europeo civilizado y para los animales superiores del Viejo Mundo. La influencia de Buffon sobre Hegel es evidente. Vemos esa impaciencia en la rápida y osada pretensión en deducir de un plumazo, desde el acierto, desde la verdad irrefutable, situaciones sumamente complejas y poco conocidas para él y para su tiempo. En cambio, la impaciencia de Buffon estribaba en la imposibilidad para detenerse a observar concienzudamente lo pequeño. Para Hegel la historia y la filosofía debe ocuparse de los grandes acontecimientos y para Buffon, las ciencias naturales deben ocuparse de los grandes animales. El capricho de la naturaleza, ha determinado y predestinado la existencia de un continente fuerte, activo, superior, y otro continente débil, pasivo e inferior. El concepto de grande y de pequeño, de importante y de insignificante, de Nuevo Mundo y de Viejo Mundo irá tomando fuerza en Europa. La biología se ha visto influenciada por el racismo. Se suponía que lo estable era superior a lo mudable. Es decir, las especies que no cambian son superiores naturalmente a las especies que cambian. Por lo tanto, no debería existir alteración porque de lo contrario se descendería de rango, lo ultraval es inferior, y se explica como degeneraciones de un prototipo. La mezcla con especies próximas y diferentes, forman géneros degradados. Estas ideas de la mezcla de generación, en el campo de la biología, están ligadas estrechamente al concepto del etéreo que nos induce supuestamente a mezclar el hombre superior europeo, el cual debería mantenerse en estado de pureza racial, con los hombres inferiores, teniendo en cuenta que la variabilidad es producto de la imperfección. Lo inalterable se acerca a la naturaleza divina y eterna, por lo tanto, lo que es naturalmente superior, deberá permanecer superior, en un estado inalterable, no llegar a mezclarse y a degenerarse. Por lo tanto, el cambio debilita la pureza racial, y de ese modo se altera toda la estructura social. Se ordenó y se valoró a los seres vivos según el volumen, a los hombres y a las mujeres según su raza, tamaño corporal, color de la piel, procedencia, y el tamaño del cráneo. Buffon interpretaba la geografía zoológica del Nuevo Mundo como degenerada e inmadura, en cambio la del Viejo Mundo como madura y perfecta. Este contraste señala a la geografía del Viejo Mundo como paradigma, para comprender el valor de las faunas existentes en el resto del mundo. Antonello Gervi afirma que con Buffon se consolida el eurocentrismo de tal manera que la Europa civil y política se definía en oposición al Asia y al África, la Europa física se solidarizó con los otros continentes del Viejo Mundo y se enfrentó con gesto impávido al Nuevo Mundo. Mientras que para Buffon los animales fueron creados en el Viejo Mundo y emigraron hacia el Nuevo Mundo donde allí se habían degenerado, los filósofos y escritores europeos reivindicaban para Europa, el origen de la ciencia y la tecnología, la civilización, las artes, el descubrimiento de América. El contacto con un mundo nuevo, muy diferente y arcano,
les indujo a transitar a través de nuevas formas de pensamiento para interpretar esa realidad desconocida. Se plantearon nuevas interrogantes que tuvieron necesariamente que responder de acuerdo al paradigma reinante en Europa. Había que explicar la existencia de grandes civilizaciones ignoradas hasta ese momento, imponentes pirámides y construcciones situadas muy lejos, al otro lado del Océano Atlántico. Se tuvo que deconstruir una lógica para ir construyendo otra, y modificar al mismo tiempo conceptos teológicos y filosóficos, emergiendo profundas dudas, miedos, incertidumbres, ansiedades, comportamientos defensivos, de rechazo y demonización hacia el ignoto nuevo mundo mediante fuertes resistencias ante lo desconocido. No podían entender la gran diferencia existente entre un continente y el otro, a pesar que ambos mundos pertenecen a un mismo globo terráqueo. La altivez europea, responde en gran medida a un mecanismo de compensación, atónita al compararse, ante sus propios descubrimientos. La duda e incertidumbre generadas por la existencia de un nuevo mundo desconocido ha procurado como una respuesta inconsciente, la eliminación de lo que se ha descubierto. Es decir, si bien se desea conocer y tomar posesión de lo conocido, al mismo tiempo se teme conocer. El conocimiento pone en riesgo todo un edificio de convicciones el cual se verá amenazado por lo conocido, y por los nuevos cambios ideológicos que esto genera. La soberbia europea ha sido fortalecida por el descubrimiento del nuevo mundo. Al verse comparada ante lo desconocido, al conocer la existencia de un mundo nuevo era necesario dar una explicación, y saber que esta novedad modificará inevitablemente su cosmovisión, compeliéndole a salir de una posición de seguridad y de estabilidad. El desconocimiento, el prejuicio y el temor hacia lo desconocido eran intensos. Se creía que los pantanos del Nuevo Mundo transformaron el aire en malsano e irrespirable, que la tierra producía venenos, que los animales son más pequeños porque están desnutridos, que muchos de ellos se han extinguido por esas mismas condiciones, y que los hombres no podían multiplicarse porque sus órganos sexuales habían sufrido cierta atrofia. Creían que el clima y la humedad predisponían a la degeneración, y que los naturales eran poco industriosos y estúpidos, poco viriles, menos fuertes, y valerosos que los europeos, sin capacidad de amar, degradados en su estatura, y de ingenio poco avanzado para las artes. El reverendo puritano Caatan Madar, afirmó que el diablo había atraído verosímilmente a aquellos miserables salvajes a América con la esperanza de que a tan remotas regiones no llegara nunca la buena nueva. Hervey, 1960, página 71. Es decir, se supone que el mensaje cristiano de la Gran Comisión que ostenta la única verdad absoluta, tiene que expandirse incansablemente por todo el mundo, por tratarse de un mensaje redentor. Es decir, la guerra espiritual que se vive en las regiones celestes es desplazada y llevada a cabo aquí en la tierra mediante la imposición de la única verdad. Estas mismas fuerzas celestiales han descendido hasta a tierra y son las causantes de enceguecer el entendimiento de los mortales. En la medida que se impone la verdad por todos los rincones del globo, los mortales podrán liberarse de tales fuerzas y la verdad se expandirá triunfalmente. El trabajo evangelizador y misionero implica un mandato obligatorio impuesto por Dios para que la humanidad alcance la fe y escape del suplicio eterno. El expansionismo religioso transmutó teniendo como uno de los destinos la expansión política y la carga jingoísta del hombre blanco. La carga del hombre blanco expresada por Rudyard Kipling a finales del siglo XIX bajo una dimensión política para imponer la colonización estadounidense, resulta uno de los destinos de la transmutación del antiguo mandato religioso de la Gran Comisión expansionista. La cultura se había secularizado, y la expansión religiosa había sido transmutada paulatinamente por la expansión política. Desde una mirada psicológica se pueden observar los contenidos latentes y religiosos en el poema, donde la evangelización se ha deformado bajo el concepto de civilización, civilizar, el idólatra es el salvaje, los conquistados son los redimidos, la carga del hombre blanco es la carga cristológica, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, Mt 11 y 30. El hombre blanco es una especie de Moisés, un libertador, dispuesto a rescatar a la humanidad de la noche egipcia, de la esclavitud de la servidumbre mundana. Por lo tanto, es apremiante la imposición de la fe en el nuevo mundo, y en toda la humanidad, ya que el diablo había bloqueado el mensaje de salvación en aquellas comarcas mediante la resistencia del salvaje. Por lo tanto, para enfrentar a los ejércitos inicuos en las regiones celestes, se contaba con el tangible armamento de los ejércitos terrenales, para imponer el expansionismo providencial, y salvar al nuevo mundo y a la humanidad, del germen del pecado original.
Se hace necesario entonces doblegar y obligar a las naciones originarias a desprenderse completamente de su cultura, es decir, de sus creencias paganas mediante la expoliación cultural, para aceptar la única verdad monoteísta y cristiana mediante la imposición del expansionismo religioso. Mientras tanto, al mismo tiempo, el expansionismo político y militar se encargaba de la expoliación de los recursos materiales en el continente. El descubrimiento del Nuevo Mundo creó nuevas interrogantes, exigiendo una revisión teológica para dar una explicación e interpretación de los textos bíblicos, de tal manera que estos se acoplen ante el misterio de lo desconocido. La sorpresa de haberse encontrado con los vestigios de grandes civilizaciones y seres humanos en el continente, necesitó la modificación de las estructuras de los paradigmas reinantes. De este resultado, DePauw y Bacon llegaron a la conclusión que los salvajes eran los descendientes que se salvaron de un segundo diluvio local, no universal, maldición que solo les tocó sufrir a ellos. Esta interpretación significó un esfuerzo para lograr armonizar la teología con los nuevos descubrimientos, y al mismo tiempo aplacar cierta ansiedad, y asfixiar la duda, dando una explicación cósmica, divina, y catastrófica para armonizar esta nueva realidad, evitando la contradicción con los textos sagrados. Este diluvio local, fue el responsable de la inmadurez, el atraso, la rudeza y la barbarie del Nuevo Mundo, y de su reducido número de habitantes. Se suponía que los grandes ríos del Nuevo Mundo eran la evidencia de ese diluvio local, y por lo tanto, estas tierras anegadas, todavía no habían sido disecadas y desaguadas totalmente. El Nuevo Mundo era deseado y temido a la vez. Para DePauw los habitantes de América son bestias sin educación, indolentes, sin ningún sacrificio por el porvenir, y que odian las leyes sociales. Se llegó a la conclusión que la naturaleza de este mundo nuevo es decadente, y que sus habitantes se han degenerado debido al clima hostil y a la naturaleza corrompida del continente. Se creía que la historia de la humanidad tenía unos pocos miles de años desde que fue creada, y que América no estaba formada aún, porque hacía muy poco tiempo que había emergido de las aguas de la creación. Para DePauw, lo único que prosperó en América no fue el hombre, sino los insectos, las serpientes, los bichos nocivos ya que son más grandes y temibles que en el viejo mundo. Sin embargo, los cuadrúpedos son más escasos, más pequeños, menos elegantes que en el viejo mundo, aún los reptiles, no tienen el furor que poseen los reptiles africanos. Debemos observar la importancia que el europeo le daba al tamaño, la estética, la fuerza, el ímpetu, la cantidad, lo numeroso, la importancia de lo temible, el desprecio por lo débil y por lo inferior. La lógica con la cual se interpretaba a la naturaleza, la zoología, y sus características, nos habla también de esa lucha por el poder, la competencia, la influencia del colonialismo, la exaltación del más fuerte sobre el más débil, el desprecio por la debilidad, el deseo de compartir la gloria del más fuerte, la búsqueda de medios violentos para lograr los objetivos. Para DePauw, los hombres del Nuevo Mundo eran seres enclenques, débiles, inmorales, y enervados, de tal manera que el menos vigoroso de los europeos los derribaría sin trabajo en la lucha. Tienen menos sensibilidad, menos humanidad, menos gusto y menos instinto, menos corazón, y menos inteligencia, menos todo en una palabra. Son como chiquillos encanijados incurablemente perezosos, e incapaces del menor progreso mental. Hervey, 1960, página 52. Esta construcción del hombre inferior ha sido útil para justificar la opresión colonial, ya que en la medida en que era considerado inferior, débil y bárbaro, se le negaba la condición humana, emparentándolo con los animales, con el fin de justificar su servidumbre. Estas ideas tenían como objetivo inconsciente, el de anestesiar sus propias conciencias cristianas, al suponer que oprimir y maltratar a un animal resulta menos culposo que maltratar a un ser humano, ya que éste se encuentra en la ápice de la escala filogenética por tratarse de la obra más importante realizada por Dios. Otras formas de racionalización para adormecer sus conciencias cristianas, proceso que se manifestaba desde una perspectiva inconsciente, fue la construcción de teorías pseudocientíficas, como la teoría físico-climática de la esclavitud, que se convirtió en otra vía para justificar la servidumbre. Se creía en la existencia de una predisposición natural a la esclavitud que se manifestaba con mayor intensidad en los países cálidos, en cambio, en los países fríos, había contrariamente una tendencia a la libertad. Se suponía además, que la naturaleza había creado y predestinado, determinados climas más proclives, para la aparición de seres sometidos por un lado, y de seres opresores por el otro,
sin poder evitar esta tendencia natural impuesta por una sabiduría suprema, cuya modificación se hace por lo tanto inevitable. Si Dios y la naturaleza lo habían dispuesto de esa manera, entonces, el europeo no tenía otra alternativa que obedecer estas imposiciones providenciales. La misma naturaleza le ha mostrado al conquistador europeo la inferioridad del continente americano, y al estadounidense le enseñó que Dios ha escogido a su nación para dar luz a los pueblos bárbaros y seniles del planeta. Antonello Herby señala que la palabra salvaje no significaba debilidad física a comienzos del siglo XVI. Especialmente en Europa septentrional aparecen como seres feroces, robustos, vellosos, y faunescamente lúbricos, que habitaban en las cavernas y bosques. Es a partir de las conquistas europeas que el término salvaje se ha ido modificando. Si bien eran criaturas subhumanas, eran distintas que los monos y las bestias. El nuevo salvaje ya no es representado velludo y osuno, sino con plumas de colores y lampiño. Desde un punto de vista psicológico, el salvaje es la representación inconsciente de Lucifer, de la naturaleza caída, de la maldición divina, y tiene un contenido religioso. La vellosidad era interpretada como una muestra de la fuerza física, en cambio, la ausencia de ella, como debilidad. Por consiguiente, según esta creencia, el lampiño americano deberá ser necesariamente débil e impotente. La abundancia de pelo era asociada a la fuerza física, ya lo tenemos presente en el relato bíblico de Sansón. Hegel mantenía una posición creacionista, interpretando literalmente el relato bíblico de la creación del Génesis, por lo cual, las especies fueron siempre como lo son en la actualidad. Todo se repite sin variación, las leyes naturales son uniformes, invariables, estáticas. La naturaleza no evoluciona, no tiene historia, es antihistórica, no conoce la evolución, de tal manera que la semilla y el árbol son un mismo individuo. El ser humano pertenece a la historia, en cambio las especies son estáticas, no evolucionan. El pez siempre fue pez, el elefante siempre ha sido elefante, y el ave siempre ha sido ave, ninguno ha surgido del otro. Hegel creía que el hombre no había evolucionado a partir de los animales, ni el animal a partir de las plantas, porque las especies son rígidas, restringidas, cuyos límites son fijos y no se pueden transponer. Para Hegel la naturaleza es impotente, privada de dialéctica, y el tiempo no puede modificarla en nada, ya que la naturaleza se ha visto afectada por la caída adánica. Hegel no puede ver a la naturaleza como historia. La naturaleza ha cambiado su funcionamiento. No fue siempre así, ahora es impotente, imprecisa, imprevisible, arbitraria, desordenada, incoherente, desarticulada, caprichosa, de tal manera que puede crear seres híbridos y monstruosos. El eurocentrismo se fue definiendo lentamente a partir de principios del siglo XVIII. Buffon y De Pau y luego Hegel, entre muchos otros, han tenido una gran influencia en su consolidación. Desde el punto de vista de la geología creacionista, Hegel, de la misma manera que Cuvier, se resiste a creer que los estratos más profundos son los más antiguos. Esta creencia tiende a defender el catastrofismo aqueo sobre el evolucionismo. Es muy importante comprender estas ideas teológicas geológicas, tanto en Hegel, como en el pensamiento de la época.